Hola, bienvenidos al último día de la Trical Week. Si os habéis perdido alguno de los días anteriores, los hemos grabado, los podéis ver en esta misma página. El lunes estuvimos hablando sobre el flujo de trabajo con otros programas, las conexiones con Revit, con Advanced Steel de Autodesk, con Advanced Design de Gritech. El martes estuvimos hablando sobre el nuevo código estructural, la nueva normativa de España. El miércoles estuvimos haciendo un ejemplo completo con distintos materiales, estructura de hormigón, acero, con distintos tipos de losas, cimentaciones, etcétera. El jueves estuvimos viendo estructuras de light steel frame, de acero ligero, y estructuras de andamios. Y hoy vamos a centrarnos en el presupuesto de la estructura. Añadiremos también otros capítulos ajenos a la estructura, otros tipos de elementos para el presupuesto. También veremos Business Intelligence, que es un modo global de ver el estado de todas las obras que tengamos en la empresa. La gestión documental, para ir guardando los documentos relacionados con cada una de las obras, y la trazabilidad de la estructura, ir gestionando las cantidades de materiales que se necesitan en la estructura, ir creando lotes, ir viendo pues cada uno de los lotes a qué elementos de la estructura corresponden y cuál es el proveedor que nos los va suministrando. Bien, pues vamos a empezar con este asunto. Si os van surgiendo dudas podéis escribirlas en la zona de la derecha donde pone preguntas y os las vamos contestando sobre la marcha, y también al final puede que os contestemos alguna de ellas así de viva voz. El punto de partida va a ser una estructura que ya tenemos calculada. Este modelo que estáis viendo por aquí, por ejemplo, tiene un poco de todo. Tiene por aquí abajo una losa de cimentación, por aquí muros, por aquí hay encepados de 4 pilotes. Voy a activar el render para que se vean los distintos materiales. Por ahí veis los pilotes en esta zona, la losa, los muros. Por aquí hay también muros en este lateral. Y tiene barras de hormigón, de acero y de madera, que serían estas que hay por aquí arriba. Entonces, lo primero que vamos a hacer sería crear el presupuesto para esta estructura. En el menú listados tenéis aquí, este es un menú con funciones específicas para las mediciones. Por aquí se pueden ir pidiendo las mediciones de cada uno de los materiales individualmente, pero vamos a utilizar la función medición general, que nos va a crear un presupuesto conjunto con todos los materiales. Aquí activamos cuáles son los materiales que queremos incluir en el presupuesto, de los que tenga en este momento esta estructura, y vamos a pulsar el botón de opciones para elegir el destino que queremos para estas mediciones. Entonces el destino podría ser la pantalla, podríamos enviar las mediciones también a la impresora, o a GEST, que es el programa de presupuestos que desarrollamos en Gritech. Tenemos también el formato ASCII. Esto nos generaría un archivo de texto plano para abrirlo con el bloc de notas de Windows, por ejemplo. Y el formato FIEBDC es el formato de intercambio estándar de bases de datos de la construcción. Esto generaría archivos con extensión BC3 por si queréis enviarlos a otros programas de presupuestos. El formato FIE1 es bastante antiguo, está en desuso. Entonces, aquí vamos a elegir el destino, un archivo de GEST, y aquí escribimos el nombre del archivo, su ruta. Pulsamos este icono de la derecha y vamos a guardarlo en el escritorio, por ejemplo. Lo voy a llamar presupuesto. Bien, otra cosa que tenemos que elegir es los códigos de las partidas que se van a generar. Entonces aquí se puede acceder al botón códigos y podéis tener los códigos preparados para distintas bases de precios. Incluso podéis añadir alguna nueva si queréis, escribiendo aquí su nombre. Por ejemplo, voy a elegir los códigos de la base centro, fijar como predeterminado, y los vamos a consultar aquí en este botón códigos. Por aquí vemos los capítulos que se van a crear en el presupuesto, un capítulo 1 y un capítulo 2. Por aquí vemos para cada uno de los materiales que componen la estructura el código de la partida y el código de la unidad de obra asociada. Por ejemplo, el hormigón en vigas va a ir a parar a la partida 0201
y va a utilizar esta unidad de obra de la base de precios, en este caso de la base centro, aunque se podría usar con cualquier base de precios que esté en formato BC3. Para la cimentación se van a generar también distintas partidas: hormigón para armar, acero corrugado, encofrado, hormigón pobre. Muros, tienes por aquí el hormigón, el acero corrugado, el encofrado. Para los muros de ladrillos o bloques de hormigón o bloques de termoarcilla, pues se puede medir la superficie. Y por aquí estarían también las partidas para los cargaderos, bloques en U o cargaderos de acero, dinteles prefabricados. Así con cada uno de los materiales: superficie de losas, de reticulares, etcétera. Entonces, una vez que tenemos ahí definidos esos códigos, que se pueden personalizar, como digo, si utilizáis cualquier otra base de precios, eso ya se queda como una opción general en el programa para hacer los presupuestos de las próximas estructuras que vayáis a hacer. En caso de que fuerais a imprimir los listados del presupuesto por pantalla, tenéis este botón precios, donde le podríais poner el precio unitario de cada kilo de acero, cada metro cúbico de hormigón, etcétera. Y la unidad monetaria puede ser euros, o aquí con el botón monedas podríais crear vuestras propias unidades monetarias. Bien, pues una vez que hemos revisado esas opciones, pulsamos el botón medir y esto ya me va a generar el archivo que le he pedido en el escritorio. Operación realizada. Entonces vamos a ir al escritorio a ver el archivo que se ha generado. Por aquí lo tenemos. Sería este presupuesto.g13. Esta es la extensión de GEST y lo voy a abrir. Recordad que si os van surgiendo dudas las podéis escribir en la zona de preguntas y las vamos leyendo, os vamos contestando del mismo modo, o al final también podemos contestaros alguna así hablando o mostrando alguna cosa en pantalla. Por aquí se está abriendo el programa. Bien, pues el archivo ya lo tenemos abierto y lo que tenemos que hacer es unir las mediciones que han venido de Tricalc con los precios, las descomposiciones, etcétera, que están en la base. Usamos esta función base de proyecto y aquí es donde elegimos el archivo del presupuesto por aquí y el archivo de la base de precios, que en este caso es la base centro, lo elegimos por aquí. Y de esa forma se unen las mediciones con los precios unitarios y los textos de cada partida. A continuación ya podemos acceder al árbol de proyecto. Estos son los dos capítulos que se han creado: el 01 cimentaciones y el 02 estructuras. Entonces, dentro de cada uno de esos capítulos figuran por aquí las distintas partidas de los elementos que componen la estructura, y si selecciono alguno de ellos, por ejemplo este de aquí, la partida 0103, utiliza esta unidad de obra de la base de precios. Se trata de un hormigón HA25 en cimentaciones, vertido por grúa. Aquí abajo a la derecha tenéis el texto largo. Y por aquí tenéis su precio unitario, que son 103,77 euros por metro cúbico, que tiene aquí abajo una descomposición. Y esta es la medición, 7,20 metros cúbicos, que también se está desglosando en estas cuatro líneas de medición. En este caso es el hormigón para los 4 encepados que teníamos en la estructura, que sería, si volvemos aquí al modelo, el hormigón, el volumen de hormigón de estos 4 encepados que tenemos por aquí. Entonces veis que los tamaños son un poco diferentes, creo. Aquí en el presupuesto, no, son todos iguales, 1,80 metros cúbicos. Parecía que eran diferentes, pero es un efecto óptico. Vamos a ver la cota cero. Sí, efectivamente son idénticos. Entonces aquí en el presupuesto aparece el volumen de hormigón de cada uno de los encepados. Luego tenemos por aquí otras partidas, por ejemplo esta otra. Esto es acero corrugado para las vigas riostras. Por aquí tenemos hormigón pobre debajo de las zapatas, etcétera. Por aquí tenemos acero corrugado, en este caso para las vigas de las plantas más altas,
por aquí veis que la lista con las mediciones está muy desglosada, va apareciendo por cotas, por pórticos. Este sería el hormigón de todas las vigas de las plantas más altas, todas estas vigas que hay por aquí. Bien, entonces el presupuesto aparece muy detallado con metros cúbicos de hormigón, kilos de acero, metros cuadrados de encofrado, etcétera. Por aquí tenemos el encofrado de madera para vigas o el encofrado metálico para pilares. Por supuesto, todos estos textos o estas descomposiciones, la mano de obra, los materiales que incluyen, se pueden modificar directamente en esta ventana y también pues ir cambiando las líneas de medición si quisiéramos o añadir cualquier comentario. Bien, lo que vamos a hacer a continuación es añadir algún capítulo más a este presupuesto y vamos a añadir partidas ajenas a la estructura. Vamos a añadir pues algunos cerramientos o algo de instalaciones, etcétera, para que veáis que con GES podéis, aparte de hacer el presupuesto de la estructura de un modo automático, pues también hacer un presupuesto de cualquier otra cosa manualmente. Entonces tenéis por aquí la función capítulos. Aquí tenemos el capítulo 1 y el capítulo 2. Voy a añadir un capítulo 03, por ejemplo, cerramientos. Es suficiente con que pongáis el primer código y el título. Voy a añadir un capítulo 04 y le pongo, por ejemplo, electricidad. Así os dais cuenta de que realmente no es solo para hacer el presupuesto de la estructura, sino para cualquier otra cosa. Entonces, si vuelvo al árbol de proyecto, aquí ya tengo esos capítulos nuevos. Aquí voy a elegir también el mismo presupuesto que tengo en el escritorio y voy a abrir la base de precios donde la tenga. La base de precios, cualquier base que haya importado mediante un archivo en formato BC3. Aquí tengo, por ejemplo, la base IBE, la base centro, la base preoc, etcétera. Entonces puedo elegir la base que quiera. Por ejemplo, voy a elegir centro. Me dice que ya está abierta. Un segundo que voy a cerrar todos los archivos. Ahora no tengo ningún archivo abierto. Voy a abrir la base centro. Bueno, quizás la tiene abierta Trical. Voy a cerrar Trical. Lo que quiero hacer es abrir simultáneamente el archivo de la base y el archivo del presupuesto para ir llevando precios adicionales desde la base hacia el presupuesto. Entonces, por aquí abro la base centro en la lista de archivos recientes. Ahora sí. Me voy al árbol de la base. Aquí vemos la base de precios completa. Ahora enseguida la consultamos. Voy a abrir a la vez el archivo del presupuesto que tenía en el escritorio. Y me voy a su árbol de proyecto. Y puedo colocar las dos ventanas así en paralelo. Este es un modo bastante habitual de trabajar y de esta forma puedo ir consultando por la izquierda los distintos capítulos que tiene la base. Es una base muy grande, tiene un poco de todo y podemos ir añadiendo a nuestro presupuesto lo que nos interese. Por ejemplo, voy a buscar algo para el capítulo de cerramientos, que de momento está vacío. Busco por aquí cerramientos y divisiones. Aquí voy desplegando. Tenemos fábricas de ladrillos, fábricas de bloques, etcétera. Por ejemplo, pues fábricas de ladrillos, perforado tosco. Bueno, voy a buscar un cerramiento. Cerramiento de ladrillo, cara vista. Y aquí ya tenemos distintos tipos de cerramientos. Entonces, elijo el que me interese, por ejemplo, este mismo, y lo puedo arrastrar directamente a mi capítulo de cerramientos. De esa forma ya tendría una partida adicional. Voy a añadir otro tipo de cerramiento, por ejemplo, medio pie de ladrillo cara vista más un aislamiento térmico, más un trasdosado de ladrillo hueco doble. Aquí muestra todo lo que incluye
y lo arrastro también a mi capítulo de cerramientos. Y voy a añadir también un par de partidas de electricidad. Por aquí tenemos el capítulo 17, electricidad y domótica, instalación interior, por ejemplo. Vamos a buscar mecanismos, Simón, blanco, y por aquí tenemos punto de luz, interruptor. Por ejemplo, voy a elegir un punto de luz bipolar, lo arrastro al capítulo de electricidad. Si lo selecciono aquí, veis que el precio descompuesto llega en la zona inferior y su descripción. Y voy a buscar una base de enchufe y la llevo también a mi capítulo de electricidad. Entonces, aparte de las partidas que teníamos ya en el capítulo de estructuras y cimentaciones, estamos añadiendo partidas nuevas para otros capítulos para ir completando ya el presupuesto con otras partes, ¿no? Estas partidas nuevas que hemos traído tienen precio unitario pero no tienen medición, entonces se la vamos a poner aquí. Por ejemplo, para los muros de cerramiento, aquí podemos ponerle, por ejemplo, un comentario. Los muros de la zona norte, voy a ponerlo bien. Supongamos que tengo dos muros que miden 10 metros de largo por 3 de alto. Después tengo un muro de 8,5 por 2,80 en la zona sur. Tengo por aquí otro muro de 13 metros y medio por 3 metros, etcétera. Entonces así se van introduciendo estas mediciones. Cuando cambiamos a la siguiente partida me pregunta si quiero guardar esos cambios, le digo que sí, y por aquí ya aparece su medición multiplicada por el precio unitario y nos va dando el importe de cada partida y también del capítulo. Vamos a ponerle algo más de medición por aquí, por ejemplo un solo muro de 10 por 3, lo guardo también, y para la electricidad esto se mide en unidades, entonces le podría poner aquí pues por ejemplo salón, un punto de luz, dormitorio 1, otro punto de luz, etcétera. Puedo ir poniendo comentarios y cantidades. Y para las bases de enchufe, por aquí, podría, por ejemplo, copiar las líneas de medición de la partida anterior. Aquí pulso el icono de copiar, me voy a esta otra partida y pulso el icono de pegar. Entonces, bueno, pues en este caso, en vez de un solo punto de luz, pues le voy a poner 3 enchufes y 3 enchufes también al dormitorio 1. Bueno, pues tengo de esta forma el presupuesto ya creado. La base de precios la puedo cerrar en cualquier momento. Me centro ya pues en el archivo del presupuesto para ir trabajando en él. Aquí se pueden ir cambiando cosas también. Es posible, por ejemplo, pues arrastrar una partida de un capítulo a otro. Me lo llevo aquí al capítulo de cerramientos, por ejemplo. Se puede arrastrar directamente y de esa forma te la mueve a ese capítulo. Y si lo arrastras con el botón derecho, en ese caso, pues te pregunta si quieres copiar o mover por encima o por debajo. En este caso, pues le voy a decir mover al capítulo. Ahí hay esa diferencia entre arrastrar con el botón izquierdo o con el botón derecho, igual que sucede en el explorador de archivos de Windows. Bien, vamos a ver a continuación cómo se generan los listados. Aquí tenemos el icono de imprimir. Y podemos pedir, por ejemplo, el listado de medición y presupuesto, vista preliminar. Este sería el típico listado de medición y presupuesto. Y hay muchas opciones que se pueden ir personalizando. Podemos elegir, por ejemplo, si queremos que se imprima el texto corto o el texto largo, o este código que aparece entre paréntesis, que es el código de la base de precios. Todo eso es opcional con este icono de opciones del listado. Aquí puedo quitar el texto corto, quitar el código de la base de precios, quitar también estos caracteres arrobas y almohadillas. De esta forma pues ya el listado va teniendo unos datos diferentes. Se puede cambiar también la anchura de cada columna o el tipo de letra. En este caso, por ejemplo, la columna del código, pues con que le ponga una anchura de 7 caracteres, por ejemplo, sería suficiente.
Y el texto, por ejemplo, pues lo puedo hacer más ancho. Le puedo poner 90 caracteres y la descripción de las líneas de medición, pues por ejemplo 25. También es posible en el formato de página decirle que no nos dibuje estas líneas verticales. De esta forma, pues con esos cambios que he hecho en las anchuras de las columnas, cambia bastante la apariencia del listado. En este caso le he puesto una anchura muy grande, 90, para el texto largo, y he quitado las líneas verticales. Entonces son muy personalizables los listados, es fácil irlos cambiando de esta forma. Voy a volver a poner las columnas, por ejemplo, pues de 35 caracteres, esta también. Y vamos a activar también un logotipo. Aquí en examinar podemos buscar cualquier imagen. Tengo alguna imagen de ejemplo por aquí, un logo. Puede ser en formato BMP, JPG, etcétera. Y por aquí eliges también el tamaño al que quieres que aparezcan esas imágenes. Recordad que si os van surgiendo dudas las podéis escribir en la zona de preguntas y os las vamos contestando sobre la marcha. Por supuesto, los márgenes aquí también se pueden ir cambiando. El margen izquierdo pues lo puedo poner mayor. Bueno, este es uno de los listados, el de medición y presupuesto, que va poniendo largo, por ancho, por alto. Aquí vais viendo las distintas páginas, tanto las que corresponden a los elementos de la estructura como las últimas partidas que he añadido yo a mano, de electricidad, por ejemplo. Luego aparece por aquí el precio unitario y el importe. Hay más listados, podemos pedir, por ejemplo, un listado del resumen de presupuesto. Ahí van a aparecer solo los totales de capítulos, con el porcentaje de repercusión de cada uno de ellos con respecto al total. Y se pueden añadir también aquí porcentajes de IVA o otros porcentajes, descuentos, etcétera. Bien, hay otra parte que se puede gestionar con Gest, que son los diagramas de tiempos. Aquí es posible realizar una previsión de las fechas en las que se va a construir cada una de las partes de la obra. Entonces aquí tenéis para cada una de las partidas la columna duración, donde podéis ir poniendo el número de días. El programa calcula automáticamente el número de días en función de los rendimientos de mano de obra y maquinaria, pero en cualquier caso se pueden luego ir modificando. Voy a reducirlos aquí un poco para que veáis el tipo de gráfico. Aquí va mostrándose la fecha estimada para la construcción de cada una de las partidas. Y existe un orden de precedencias que se puede modificar. Aquí, por ejemplo, pues le puedo quitar el código de la partida que va detrás de otra, y de esta forma se pueden ir construyendo varias partidas simultáneamente. También se puede exportar esta información a Microsoft Project, que es un programa que gestiona este tipo de información de tiempos también, con algunos otros tipos de gráficos. Vamos a hablar un poco sobre el Business Intelligence, que es esta función que tenemos por aquí. En este caso se trata de ver no solo un presupuesto, sino un conjunto de ellos. Vamos a ver el estado de distintos presupuestos. Se pueden ver así mediante tablas y mediante gráficos. Supongamos que tengo, por ejemplo, estas 9 obras en curso y cada una de ellas pues tiene por aquí el importe de mano de obra, maquinaria, materiales. Esto se puede ver así también gráficamente, en este tipo de gráficos 3D. El presupuesto total, la certificación, el coste real, etcétera. Según va avanzando la obra, pues vamos viendo los importes que se han certificado, el importe del coste real que proviene de las facturas recibidas de los proveedores, etcétera. Este tipo de tablas se pueden personalizar. Si añado con este icono un panel nuevo, por aquí puedo agregar una tabla, puedo tener varias tablas así simultáneamente, y en cada una de ellas puedo ir añadiéndole los datos que quiera. Por ejemplo, aquí le acabo de añadir la obra, haciendo doble clic aquí, le puedo añadir por aquí su presupuesto, su coste real. Existen distintos niveles, el nivel básico, el nivel avanzado con fechas, de forma que los datos que se pueden añadir a estas tablas van siendo cada vez más detallados. Por ejemplo, en el nivel avanzado pues hay por aquí mucha más información relacionada con el presupuesto objetivo, el presupuesto real, el presupuesto de venta, etcétera, que se puede ir añadiendo a estas tablas.
Para añadir datos a las tablas es simplemente, bueno, arrastrarlos aquí o hacerles doble clic. Aquí con doble clic pues se puede ir añadiendo, y si quieres convertir una tabla en gráfico pues sería mediante este icono. Entonces, bueno, pues de esa forma lo puedes ver en forma de tabla o en forma de gráfico. También vamos a comentar sobre la gestión documental, que es esta parte que tenéis aquí. Gestión documental te permite organizar un árbol. Voy a abrir un archivo de ejemplo que tengo para que os hagáis una mejor idea. En la carpeta de ejemplos España tenemos este ejemplo que se llama gestión documental. Y se trata de tener organizada mediante una estructura de árbol, una estructura jerárquica de capítulos y subcapítulos, tener organizada toda la documentación del proyecto. Un momento, por aquí. Entonces, puedo crearme este árbol. Un segundo, que se están abriendo por aquí los documentos asociados. Podemos tener aquí un árbol que podemos personalizarlo nosotros. Con este icono podemos añadir capítulos o eliminarlos para ir personalizando este árbol. Y en cada una de las ramas podemos ir ubicando aquí los documentos que queramos. Si yo quiero, por ejemplo, en esta zona añadir un determinado documento, lo añado con este icono. Y puede ser en cualquier formato. Podría ser una imagen, podría ser un documento de Excel, un PDF, un documento de Word, un dibujo de AutoCAD, etcétera. Por aquí tengo algunos archivos de ejemplo. En la carpeta gestión documental, pues podría añadir, por ejemplo, una imagen o un plano de AutoCAD, una memoria de calidades, etcétera. Voy a añadir una imagen. Entonces, bueno, pues aquí podéis ir teniendo la ruta en la que se encuentra la imagen, que queda vinculada. Por aquí se ve la imagen, el estado de la obra en fecha tal. Y bueno, pues podemos de esa forma ir haciendo aquí una lista de documentos vinculados. Ya no solo relacionados con el presupuesto, lo que hemos visto hasta ahora era el presupuesto de la obra, pero en este caso se trata de tener una gestión documental de otro tipo de información, fotografías, PDFs, planos, etcétera. Bien, vamos a volver a TreeCalc. Vamos a abrirlo, que lo había cerrado antes. Y os voy a hablar a continuación sobre la fabricación de la estructura. Ver la tabla global de fabricación en la que se detallan todos los materiales que se necesitan para la estructura y poder gestionar los lotes que nos van a servir para ir construyendo, ir recibiendo material en obra, ir sabiendo cada lote de un determinado material en qué lugar de la obra se coloca. Entonces voy a abrir el archivo que teníamos antes. Por aquí lo tenemos, y esta estructura, como sabéis, tiene elementos de hormigón, de acero, de madera, etcétera. Si nos vamos dentro del menú listados a la tabla global de fabricación, que está por aquí, ver tabla global de fabricación, vamos a ver todos los materiales que incluye. Voy a maximizarla. Entonces tenemos aquí a la izquierda distintos grupos. Por un lado, las barras y pórticos, serían vigas, pilares y diagonales. Por otro lado, la cimentación. Por aquí están los forjados y los muros resistentes. Cada una de estas ramas tiene aquí distintas cotas o distintos grupos. Por ejemplo, por aquí están las zapatas, aquí están los encepados, las vigas zapata, etcétera. Y por otro lado, aquí abajo tenéis los distintos materiales. Este es el acero corrugado de las vigas zapata, este es el hormigón de las vigas zapata, el acero estructural, en caso de que lo tuviera, madera, aluminio y las uniones y placas de anclaje. En el caso del acero corrugado, por ejemplo, pues veis que aparece bastante detalle, cada color corresponde a una viga. La viga 12, por ejemplo, pues tiene un armado superior, este es el icono que lo representa, que son dos redondos del 12 con 10 centímetros más 382 más 10. Y en total son 402 centímetros. Como son dos redondos, pues es el doble, 804 centímetros, que pesan 7 kilos, y el tipo de acero es B500S. Este es el armado superior. Luego tiene un armado inferior, que en este caso es 369 en prolongación recta,
y unos estribos, 16 estribos de diámetro 8, que cada uno de ellos son 86 centímetros y 5 kilos. Entonces, así va apareciendo aquí toda la cantidad de acero corrugado que necesitamos para cada una de las vigas, o para cada una de las zapatas, o para el encepado, etcétera. Por aquí están los encepados y las esperas del pilar. Bueno, pues tenemos aquí esas cantidades. También aparece el hormigón, como os decía, ¿no? Metros cúbicos de hormigón de limpieza, metros cúbicos de hormigón resistente. En las cotas más altas, por aquí, tendremos también acero estructural. Aquí tenemos una viga de acero HE 160M que mide 5 metros de largo, pesa 381 kilos y es de tipo de acero S275. Entonces, nos falta hablar del lote, este lote que figura por aquí. Lo que vamos a hacer es guardar este archivo. Bueno, por un lado se podría exportar a Excel, sería con este icono, por si queréis enviarle, pues por ejemplo, estas armaduras necesarias en la cota 0, si se las queréis enviar al proveedor de acero corrugado para que os haga un presupuesto o para que vaya cortando y doblando, aquí tiene todas esas longitudes, aparte de los planos automáticos que genera Trical que visteis el otro día, pues también tenéis aquí estas cantidades. Se podrían exportar a Excel, como digo, para enviárselo a alguien, y lo puedes guardar también en nuestro propio formato de tabla de fabricación. Voy a guardarlo en nuestro propio formato, lo dejo en el escritorio, ejemplo.tfb, que es tabla de fabricación. Guardar. Le puedo decir si quiero incluir todos los materiales o solamente algunos. Pulso aceptar. Y ya tengo ese archivo creado, es este que se acaba de generar por aquí. ¿Qué programa abre este archivo? TricalFab. Vamos a buscar TricalFab, lo abrimos, lo tengo por aquí en la carpeta Artec, Tricalc, y por aquí está TricalFab, es este programa. Vamos a abrirlo y vemos cómo se gestionan aquí los proveedores y los distintos lotes. Entonces aquí utilizo la función abrir, lo busco en el escritorio, ejemplo.tfb. La información que aparece por aquí es la misma que estábamos viendo en Tricalc, las distintas cotas, y en cada una de ellas están los pilares, los pórticos, esto no lo vimos antes, y los distintos armados de cada uno, ¿no? Y el hormigón, etcétera. Bueno, pues aquí lo que vamos a hacer es crear una lista de entidades. Las entidades son las empresas que me van a suministrar estos materiales. Aquí podemos crear una entidad nueva con el botón nueva. Le doy un código, por ejemplo, supongamos que es el proveedor 400.0001. Se suelen usar códigos que empiezan por 400, que sería el método habitual para el plan general contable, y si vais a llevar el control de costes y tal, y la contabilidad, pues se suelen usar códigos como este, aunque podríais ponerle cualquier otro. Aquí vamos a suponer que tengo una empresa que se llama Hormigones López S.A. Aquí le ponemos su NIF y si queremos su dirección, teléfono, etcétera. Y voy a añadir otro nuevo proveedor que le voy a dar el código 400.0002 Aceros Rodríguez SL. Y le pongo por aquí sus datos. Entonces, de esa forma puedo ir teniendo distintos proveedores de materiales, de encofrados, de acero, de hormigón, de madera, etcétera, de pilotes prefabricados, todo lo que vaya necesitando. Y aparte de crear las entidades, también voy a crear los lotes. Supongamos que en un momento dado llega a la obra un camión de uno de estos proveedores con un lote de productos. Aquí lo creo, le doy un código de lote. Supongamos, por ejemplo, que es el lote, por ejemplo, A0-001. Le podéis poner los códigos que queráis. Y también me llega otro lote que se llame hormigón-001, por ejemplo. Aquí le pongo una descripción. Acero corrugado para cimentación.
y aquí, por ejemplo, hormigón para cimentación. Aquí le tenemos que asociar cada uno de estos lotes a una entidad, es decir, a una empresa. El acero corrugado pues me lo está suministrando Aceros Rodríguez SL y el hormigón, Hormigones López S.A. ¿Qué tipo de material? Esto es acero corrugado, esto es hormigón, la fecha en la que se produce la entrada, el total de kilos que me ha suministrado, por ejemplo, pues de acero corrugado, vamos a suponer, por ejemplo, que son 300 kilos, vamos a ponerle más bien 3000. Y hormigón, supongamos que han venido varias hormigoneras y entre todas pues me han traído 40 metros cúbicos, por ejemplo. Las unidades ya aparecen aquí directamente, se podrían cambiar creo, pero no lo vamos a hacer. Entonces, esa sería mi tabla de lotes. Ahí se puede acceder en cualquier momento para irla ampliando o consultando. Lo que tengo que hacer es, de todos los materiales que tenía previstos en mi estructura, por aquí, por ejemplo, me voy a la cimentación, zapatas. Aquí tengo que elegir distintos materiales que tenía previstos y asignárselos a un determinado lote. Aquí elijo de la lista el lote A0001, por ejemplo, A001, y se lo asigno con ese icono. Entonces ya queda claramente identificado el acero del pilar número 13, las esferas del pilar número 13, a qué lote pertenecen. Esto es del lote 001. Si en el futuro los ensayos que hagamos con ese lote dieran algún problema, ya sabríamos cuáles son los pilares afectados o las zapatas afectadas. Si aquí selecciono, por ejemplo, en hormigón, elijo estas zapatas, aquí le indico que el hormigón del lote H001 ha ido a parar a esas zapatas y también lo hemos colocado en estas otras. Pues de esa forma ya tenemos claramente identificado ese hormigón donde ha ido a parar. Se trata de esto, de hacer el seguimiento de los lotes de materiales a qué lugar de nuestra estructura ha ido a parar. Vamos a crear otro lote. Supongamos, por ejemplo, que me llega más hormigón, H002, que puede ser, por ejemplo, pues sigue siendo hormigón para la cimentación. Aquí le sigo poniendo el mismo proveedor, lo copio y lo pego. Sigue siendo hormigón. Aquí lo selecciono y me llega otra cantidad, 20 metros cúbicos, por ejemplo. Fijaos que aquí ya aparece el total que nos han suministrado y cuánto hemos ido asignando ya a distintas partes de nuestra obra. Entonces, bueno, pues tendría que coincidir o ser un poco menos el total gastado que el total suministrado. Aquí selecciono, por ejemplo, estas otras zapatas y estas han recibido hormigón del lote 2. Así se iría gestionando esta tabla, que luego pues se puede también exportar a Excel igual que hacíamos antes, o se puede imprimir. Por aquí tendréis la opción de imprimir, que podría ser pues también a archivos PDF, ¿no? Bien, pues esto sería TricalFab y la gestión de los lotes. Creo que están vistos así todos los contenidos relacionados con los presupuestos, con la gestión de lotes. Vamos a hablar un poco también, aunque sea una visión general, sobre el control de costes, ya no solo de la estructura, sino en general de cualquier parte de la obra. Tenéis aquí en el menú costes la posibilidad de ir gestionando las compras de materiales que vayáis teniendo. Voy a volver al archivo que teníamos antes. Una vez que has hecho el presupuesto, lo has presentado, estamos ya construyendo y podemos ir recepcionando aquí distintos materiales. Entonces, bueno, pues aquí tenéis en esta tabla de entradas de material la posibilidad de crear pedidos, albaranes, facturas recibidas. Supongamos, por ejemplo, que recibo una factura de un determinado proveedor. Aquí le pongo pues un código de documento, por ejemplo 2021/001. Aquí un número de proveedor, 400-0003, por ejemplo. Aquí le doy un nombre. Supongamos que es un proveedor de ladrillos.
Y aquí abajo le podemos indicar de todos los materiales que teníamos previstos en el presupuesto. Este es el presupuesto que hicimos antes y todos los materiales que teníamos incluidos en él figuran por aquí. De todos ellos, ¿cuál es el que estamos comprando? ¿Cuál es el que nos llega en esta factura? Estoy buscando los ladrillos, por aquí están, por ejemplo. Puedo seleccionar estos 3 ladrillos, aceptar, y estos 3 ladrillos son los que he comprado en esta factura. Este lo voy a borrar, que no tiene texto. Aquí le pongo una cantidad, por ejemplo, 5, en este caso la unidad son miles de unidades, 5 miles de unidades. Aquí está el precio unitario de cada uno de ellos y el importe. De esta forma tenemos el importe de la factura que hemos recibido, le podemos aplicar también el porcentaje de impuestos e indicarle por aquí las fechas. Vamos poniéndole, por ejemplo, pues la fecha de pedido, fecha de suministro y factura. A partir de estos datos, si abrimos algún archivo que tenga esta tabla más rellena, en este caso, por ejemplo, pues tengo algunas facturas con distintos materiales y algunos albaranes. A partir de estos datos se pueden obtener listados en los que nos indica el coste real que estamos teniendo en la obra. Serían los listados de costes, por ejemplo el de consumos de cada partida. Nos va indicando qué materiales hemos comprado y cuánto nos han costado. Por ejemplo, por aquí, pues para hacer un tejado terminado de placa asfáltica he comprado ladrillos, bardos, ladrillos con estos precios unitarios, estas cantidades, y estos serían los importes reales de cada una de las partidas. Y se puede también obtener una comparativa en la que figura la desviación entre el presupuesto que teníamos previsto y los gastos reales que se han producido. Aquí tenemos para cada partida la medición presupuestada, el precio unitario presupuestado y el importe, y en esta columna aparecería el importe real de los gastos que hemos tenido. De hecho, cuando estábamos viendo antes esas tablas de gestión documental, esas tablas de Business Intelligence por aquí, pues algunas de las columnas hablaban del coste real, ¿no? Aquí tenéis el coste real de material o de mano de obra o de maquinaria, y esos costes reales se obtendrían de esas tablas, de esas facturas ya con datos concretos de cada uno de los proveedores. Hay distintas configuraciones en el programa. Hay quien realiza solo los presupuestos y termina en esa fase, en la fase de proyecto. Y hay quien va controlando también el día a día de la ejecución de la obra, y se pueden de esa forma ir introduciendo también los pedidos de los materiales, los albaranes, las facturas, para ir viendo los costes reales de ejecución de la obra y poderlos comparar de esta forma con el presupuesto. Bien, pues estos son los contenidos que os queríamos mostrar en esta sesión. Como veis, ha sido una visión muy rápida de cada una de las funciones. Si queréis que os ampliemos más información, que lo veamos con más detalle, os podemos hacer alguna demostración personalizada. Aparte de que vamos a estar todavía un rato para resolver las dudas que queden pendientes, si alguno quiere ver algo con más detalle, puede en nuestra página web pulsar aquí arriba donde pone contacto, y de esta forma puede rellenar un formulario. Por aquí aparece con sus datos, y aquí escribís un poco qué es lo que os interesa más, qué queréis que os ampliemos más información, y podemos verlo ya de un modo particularizado, ¿no? Bien, pues vamos a quedarnos un rato más conectados todavía por si seguís teniendo alguna duda, y las vamos comentando.